Muy buenos días para todos y todas. Los saludamos desde el Salón Conferencias de la Casa de Nariño, donde miembros del Gobierno Nacional darán una rueda de prensa sobre los voceros de paz. Saludamos a los medios de comunicación que nos acompañan de manera presencial y a la audiencia que se conecta a esta hora a través del canal institucional, las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República. Iniciamos esta rueda de prensa con las palabras del ministro de Hacienda y presidente de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, ministro José Antonio Ocampo. Tiene usted la palabra. Ministro de Justicia, Néstor Osuna. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por haber concurrido a esta rueda de prensa. Quisiera primero ponerlos en contexto de la forma como ha operado la Comisión Intersectorial que conformó el Gobierno Nacional, cuyos miembros estamos aquí presentes. Para dar aplicación a la atribución presidencial de designar voceros de paz a miembros de organizaciones sociales y humanitarias, la Comisión se reunió todos los días de esta semana y analizó primero en qué labores podría ser útil la actividad de líderes sociales, de personas que puedan contribuir a lo que podríamos llamar la paz del barrio, es decir, el desescalamiento de la conflictividad social, de esas condiciones a veces muy tensas de convivencia que hay en algunos lugares del país. Luego de analizar eso, miramos qué personas que estuvieran privadas de libertad con ocasión de hechos ocurridos por las protestas sociales de los años recientes formaban parte de organizaciones sociales y humanitarias, tal como lo establece la ley, y pudieran realizar esas tareas que, según la Oficina del Comisionado de Paz, pueden ser muy útiles para restablecer esa convivencia armónica, para desescalar la conflictividad, para reconciliar, en últimas, a los colombianos que no forman parte del conflicto armado, de alguno de los conflictos armados que tenemos, pero que sí están en unas situaciones de convivencia difíciles, tensas, con episodios de violencia, con intolerancia, con odio. Por eso lo podríamos llamar la paz del barrio. Una vez que teníamos claros esos parámetros, analizamos más de 200 perfiles, 200 hojas de vida de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social. Miramos que pudieran tener utilidad para esos efectos que nos habíamos propuesto. Verificamos que formaran parte de alguna organización social, juntas de acción comunal podría ser, o alguna otra organización social, y le recomendamos al presidente de la República que designara voceros de paz a 7 personas. El presidente de la República anoche designó esas 7 personas como voceros de paz. Ninguna de ellas está condenada. Hay 2 mujeres, 5 muchachos, unos están en detención domiciliaria, otros están en detención carcelaria. Esas 7 personas se llaman Arles Andrés Bolaños Semanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremen Inestrosa. 2 están en Bogotá, 2 en Medellín, 2 en Popayán y 1 en Cali. Estas 7 personas tienen que firmar, esto está en curso, tienen que firmar un acta de compromiso con el Comisionado de Paz, en el cual se les asignan unas tareas precisamente de facilitación de la convivencia, además de las tareas específicas que a cada uno de ellos se les encomienda. Van a tener atención psicosocial. La Universidad del Valle les ofrece, y hemos determinado que sea obligatorio para ellos, tomar un diplomado virtual en construcción de paz y gestión de conflictos sociales,
Y por supuesto siguen atendiendo los requerimientos que los jueces hagan, porque esta designación como voceros de paz no afecta para nada el curso de los procesos judiciales que se les siguen actualmente a cada uno de ellos. Tendrán que acudir a las citaciones que los jueces profieran. Y bien, el procedimiento es el mismo que se utiliza según la Ley de Orden Público, que la vieja Ley 418, tantas veces reformada, la última de ellas por la Ley 2272 de este año. Es decir, el presidente expidió ya las resoluciones en que designa a estas personas como voceras de paz. Esas designaciones, esas resoluciones se remiten a la autoridad judicial que tenga a su cargo el caso para que proceda de conformidad con lo que dispone la ley, esa ley de orden público, ahora llamada Ley de Paz Total. Esa es, digamos, en líneas generales la presentación que podría hacerles. Ninguna de estas personas tiene indicaciones por delitos de lesa humanidad, ni homicidio, ni delitos sexuales, ni delitos contra menores de edad. Se trata, ni tortura, son delitos de afectación de bien público o privado, obstrucción de vía pública, obstrucción de medios de transporte público, irrespeto a autoridades, ese tipo de imputaciones, aunque lo que más tuvimos en cuenta no fue, lo que más tuvimos en cuenta para recomendarle al presidente no fue tanto los delitos, sino la utilidad que pueden prestar para la reconciliación del barrio. Ese es, digamos, el sentido de la figura, que estos jóvenes puedan con su labor ayudarnos a restablecer ese tejido social que se ha roto por las situaciones de fractura social, de protesta, de pobreza extrema, de dificultades que tiene la vida en nuestro país y que la ha tenido en los últimos años. Para responder sus inquietudes, sus preguntas y para aclarar del mejor modo posible la situación, aquí estamos a disposición suya para las preguntas que quieran hacernos al respecto. Muchas gracias, ministro Osuna. Precisamente a los medios de comunicación que están aquí presentes, quienes estén interesados en hacer preguntas, por favor acercarse a Liliana González. Sin embargo, iniciaremos con la periodista Alejandra Uribe de la W. Buenos días para todos. Aquí estoy, ministro. Yo quisiera, y para que la gente también entendiera, que podemos de pronto dividir a estos jóvenes en dos grupos, quizás, y usted me corregirá. Unos, los de la primera línea, otros, los gestores de paz, a los que se les va a entregar 1 millón de pesos. Que haya esa aclaración. ¿Qué diferencia va a haber entre estos dos grupos? Si son los mismos, si no son los mismos. Y ahora que usted nombra estos voceros de paz y dice que tienen que tener un diplomado, ¿de dónde va a salir el dinero para ese diplomado? Para que ellos pues también de una u otra forma tengan el conocimiento para salir a hacer ese proceso como de reconciliación. ¿De dónde va a salir el dinero para estos dos grupos? Si son el mismo grupo, ¿cómo va a ser este balance económico? Con mucho gusto. Mira, se trata efectivamente de dos programas distintos. El presidente de la República anunció en días recientes un ambicioso programa de inclusión social, de reconciliación, y que está dirigido, ojalá, a 1 millón de jóvenes. 100.000 jóvenes. A 100.000, perdón, a 100.000 jóvenes. Esos jóvenes en paz no tienen ningún proceso penal en contra de ellos, no están involucrados judicialmente por hechos de la protesta social. Se trata de que a 100.000 jóvenes que por circunstancias, digamos, de pobreza, de exclusión que hayan padecido, se considere que están en riesgo de caer en la criminalidad, si ustedes me lo permiten. Y más bien, con esa política del gobierno nacional se les traerá hacia la paz para que estudien, para que trabajen, para que sigan, digamos, colaborando con sus familias, para que sean personas incluidas en la sociedad. Ese es un programa, digamos, de tipo de inclusión social, es un programa que no tiene relación con este asunto de la protesta social, ni se trata de personas que estén judicializadas, ni por ese estilo. Estos voceros, y es a ellos, perdónenme que aclare, a quienes el gobierno les ha ofrecido un subsidio, una remuneración para que estudien, para que desarrollen algunas actividades de trabajo. Estos voceros no tienen remuneración
del Estado. Es cierto que al asignarles algunas tareas se les pagará la ARL, la afiliación pues, a riesgos laborales, pero no tienen remuneración por esas actividades. Ellos pueden conseguir un trabajo, por supuesto, y ojalá que lo consigan pronto, pero eso es ya asunto de su propia iniciativa. El programa de vocería de paz no incluye una remuneración para estas personas. En cuanto a de dónde salen los recursos para el diplomado, es una donación de la Universidad del Valle. O sea, la Universidad del Valle ofrece el diplomado y nosotros les hemos recomendado al presidente, y así lo ha dispuesto, que para ellos es obligatorio tomarlo. Muchas gracias. Seguimos con la periodista Ingrid Soler de Red Más. Bueno, estamos en directo para Red Más Noticias. Sabemos que son 203 los miembros de la primera línea. Este es el primer paquete. ¿Cuándo se conocerían los demás miembros que estarían cobijados bajo ese título de voceros de paz y que saldrían en libertad, pues cumpliendo la solicitud del presidente de que fueran antes de Nochebuena? Bueno, muy buenos días. No, son un poco más, son 283. Realmente esa es la cifra exacta de los casos que estudiamos en el comité. Este es un primer, digamos, estudio, una primera fase, pero pues no tenemos, digamos, fechas exactas ni números exactos. Esta es una comisión que seguirá integrada, seguirá trabajando, digamos, por unos meses más, y en cualquier momento que el presidente considere que debe usar esta facultad, pues la comisión tomará las decisiones que correspondan. Pero ni tenemos fechas, ni tenemos números. Simplemente esta es una facultad presidencial que además está en la ley y que está además durante todo el periodo presidencial. Pero permítame, porque yo creo que debemos aclarar que no se trata precisamente de primera línea, es sobre todos los que están privados de libertad en virtud de la protesta social. Entonces, la revisión que venimos haciendo, y que este es el primer resultado de los 7 jóvenes que resultan seleccionados, designados como voceros, es una primera selección. Seguiremos en la evaluación, es una tarea que la comisión designada adelanta, y en la medida en que vamos teniendo resultados, pues vamos informando de acuerdo con las decisiones que el señor presidente adopte. ¿El fiscal tuvo anoche conocimiento de estos que van a ser liberados? Sí, tuvimos una extensa y muy fructífera reunión anoche con el presidente de la República, la presidía, estaba el señor fiscal, la señora vicefiscal, estábamos los miembros de la comisión, y el fiscal pues tiene toda la información que les estamos entregando a ustedes ahora. Encontramos una enorme disposición de la Fiscalía General de la Nación a sumarse a esta iniciativa de reconciliación, de paz, y entonces también el fiscal, desde las atribuciones que tiene como Fiscal General de la Nación, estudiará la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad para otras personas que también están judicializadas, y que vamos de trabajar conjuntamente en ese propósito, que es un propósito del país, no es un propósito de una autoridad o de otra, sino es ese propósito que nos merecemos los colombianos de vivir tranquilos, de vivir caminando por cualquier barrio del país sin tener temor de fronteras invisibles, de pandillas, de si este grupo no puede pasar hacia esta otra finca. De ese tipo de situaciones se trata, porque estas personas, estos 7 jóvenes y asimismo muchos otros que participaron en las protestas sociales y están judicializados por ellos, no son ninguno miembro de grupos armados ilegales, son miembros de organizaciones sociales que, por razones que todos recordamos y que a veces no se ponen de presente lo suficiente, de las razones que justificaron ese estallido social y esa protesta social, pues tenían ese propósito de mejorar la sociedad. Y nuestro propósito es que eso se pueda lograr de modo pacífico, de modo reconciliado. Ese es el sentido de la figura. Muchas gracias, ministro. Seguimos con Felipe Quintero de RCN Noticias. Muy buenos días para todos, en directo para Noticias RCN. Señor ministro de Justicia, ¿cuál va a ser el papel de los jueces? Se ha hablado de la independencia de poderes y tras la expedición pues, de este decreto, ¿cómo van a actuar los jueces? Y la segunda, ¿vienen más voceros de paz?
con mucho gusto. Mire, designación de voceros de paz es un muy buen ejemplo de la separación de poderes, porque la Constitución Nacional y la Ley 2272 le asignan al presidente la obligación de conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, y esta ley es la ley, digamos, que desarrolla ese precepto constitucional. Solamente el presidente de la República, en ese esquema de división de poderes, puede designar voceros de paz, nadie más. Esa atribución, como forma parte del esquema constitucional nuestro, por supuesto que es controlable, como todos los actos del presidente de la República, como todos los actos de cualquier autoridad, y esos controles pues están activados, sobrevendrán. Esta designación de voceros no interrumpe, no interviene, no interfiere con ningún proceso judicial. Los jueces continúan con los procesos, el gobierno no forma parte de esos procesos judiciales, no está involucrado en ellos, esos procesos siguen. Si alguna de estas personas es llamada a un interrogatorio, pues tiene que concurrir al interrogatorio. Si alguna fuera condenada, pues la condena pues altera su situación judicial, por supuesto. Entonces, digamos que la medida es plenamente respetuosa del esquema de división de poderes que nos afecta, en el que estamos comprometidos todos, el gobierno nacional, el legislador, el poder judicial, que también siempre ha sido respetuoso de la división de poderes. Muchas gracias. A continuación escucharemos la pregunta de Valentina Herrera de Blue Radio. Ministros, buenos días. Entonces, para reiterar, en estos momentos estamos en vivo para Blue Radio. Reiterar cuándo van a salir en libertad, cómo van a ser esos cronogramas de trabajo y cuál es la vinculación, si es directa o no es directa con la denominada primera línea, o más bien cuáles son esos perfiles que ustedes priorizaron en estos primeros 7 nombres escogidos. Bueno, muy buenos días y un saludo a los oyentes de Blue que están en este momento escuchando. Los perfiles, comienzo por la última parte, los perfiles de las personas que se han recomendado y que el presidente ha acogido en su facultad legal de solicitar la suspensión de la medida cautelar de la detención, son el de Santiago Márquez, es un estudiante universitario del área de pedagogía en Bogotá. Tenemos una anécdota con él que nos conmovió mucho para recomendarlo, y es que estando aquí en la cárcel Modelo lo visitó el rector de la Universidad Pedagógica y después escribió una columna en el que dijo será un gran maestro. Es un joven que se dedica a la pedagogía, a enseñarle a los demás, e incluso en la cárcel donó sus libros, los que llegó para leer, porque es básicamente académico, todos muy jóvenes en general. Arles Bolaños es un líder indígena, está en detención domiciliaria, nació en La Vega, Cauca. Como anécdota, hace 2 días se encadenó el alcalde de La Vega, Cauca, en la Dirección de Planeación, un pueblo supremamente humilde y lleno de grandes tragedias sociales, pues para que el alcalde venga a llamar la atención. De hecho, el Ministerio del Interior ha estado con el alcalde de La Vega todos estos días ayudándole porque él viene a reclamar recursos para trasladarlo. Ese es uno de los muchachos que nació en ese entorno y que, clave, está en detención domiciliaria. ¿Qué significa que está en detención domiciliaria? Que ya un juez valoró que no es un peligro para la sociedad, que no hay riesgo de que se huele, que no implica ningún tipo de peligro para el proceso judicial. Es decir, aquí los que están en detención domiciliaria son 3 de los 7, y en ese caso de los 3, ya los mismos jueces de la República han señalado que no son riesgo para la sociedad y por eso les permiten estar ya en su casa. De tal manera que la medida en este caso es solicitarle al juez que pueda trabajar, que pueda salir de su casa, más que la liberación porque está en su casa. De tal manera que tienen 3 esa característica. Adriana Esperanza Bermeo es una líder de causas animalistas, es una mujer también muy joven, es una joven bogotana dedicada a ese tipo de actividades. Laura Camila Ramírez, que está también en detención domiciliaria, trabaja incluso en la protesta social, no tiene que ver nada con las líneas ni nada parecido. Era una joven que lo que hacía era prestar servicio y apoyo médico a las personas que estaban sufriendo algún tipo de herida, en fin, y trabajaba en las misiones médicas. Juan Sebastián es un galeano, es un artista, también está en detención domiciliaria, muy joven, nació en 1999 y estaba estudiando en 3er semestre de informática.
Esos muchachos, esos jóvenes, yo cuando pienso en ellos y conozco sus historias que están sobre los 20 años, pienso en mi hija menor de 20 años que además ella caminó en las protestas aquí en Bogotá y perfectamente hubiera podido estar en el lugar equivocado y perfectamente pudo ser detenida. Este es el tipo de jóvenes estudiantes. Salieron de la casa a protestar en medio muchas veces del hambre que generó la pandemia. Una cosa que es, realmente yo creo que los colombianos entienden, que conmueven realmente estas historias. Álvaro Andrés Duque y Bremen Inestrosa son dos jóvenes, uno de ellos es padre de una niña de 8 años, pero ambos son supremamente jóvenes. Uno es un tallerista, ambos artistas, uno es campesino, el otro es, ambos son líderes estudiantiles, campesinos, y ambos pertenecen a organizaciones sociales que pretenden la construcción de vivienda de la gente más humilde en el departamento del Cauca. Este es el perfil de las personas que le recomendamos al presidente revisar y agradecemos al presidente además que haya acogido. ¿Qué va a pasar con ellos en el procedimiento? Era la segunda pregunta. Lo que hacemos nosotros es entregar estos perfiles al presidente, hacer la recomendación, el presidente los acoge mediante una resolución y esa resolución debe ser notificada en el día de hoy, esperamos, a los jueces competentes para que procedan a ejecutar la decisión que se ha tomado por parte del presidente. Ya es un procedimiento, digamos, jurídico. En el entretanto, ya lo señaló el señor ministro de Justicia, deben suscribir un acta de compromiso. El acta es fundamental porque no pueden cometer ningún tipo de conducta que atente contra ningún tipo de derecho de nadie. Aquí se trata de lanzar un mensaje de que los jóvenes se incorporan a la defensa de la paz, de la convivencia ciudadana y que van a ayudar fundamentalmente a pacificar y a crear un ambiente de paz en el país. Ministro, entonces, para complementar, ustedes cuando revisan estos perfiles nos cuentan, digamos, características muy de aporte a la cultura, a la ciudad, al barrio, pero entonces, ¿qué pasaba con las acusaciones de la Fiscalía? Porque esas acusaciones resultaban siendo graves y por algo seguían los procesos, independiente de que estuvieran en la cárcel o en su domicilio. Yo me remito a lo que acaba de mencionar el señor ministro de Justicia. Los delitos son, por ejemplo, obstrucción de vía, obstrucción del sistema de transporte. Son típicos hechos dados alrededor de la protesta social. Insistimos con toda la claridad, este gobierno respeta la protesta social, respeta el derecho de libertad de expresión que tienen los colombianos, no comparte la violencia en el escenario de la protesta. Por eso no nos involucramos en los procesos judiciales, tanto la Fiscalía como los jueces conservan su competencia. Los jóvenes que estamos anunciando que recuperarán su libertad van a tener que seguir sometidos al imperio de la justicia, a los jueces de la República. Si son condenados tendrán que pagar sus penas y tienen el deber con la sociedad de que cuando firman las actas cumplan las tareas que se les van a entregar, hagan parte de los procesos que van a hacer para ayudar a crear un clima de paz y de superación de conflictividad en Colombia y bajo ninguna circunstancia pueden ampararse en esta decisión para cometer cualquier tipo de conducta inapropiada. Muchas gracias, ministro. Seguimos con la pregunta de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol. Estamos en vivo en Noticias Caracol y quisiera que me hicieran una precisión y le hicieran a la opinión pública una claridad. Por ejemplo, en casos tan sonados como el de alias 19, él tendrá sí o sí que completar su condena. ¿Y qué va a pasar con los policías? ¿Los policías también podrían acceder a esto, ser liberados? Respecto de alias 19, no hubo ninguna valoración. Se trata además, como hemos dicho, personas no condenadas. La posibilidad de aplicar una figura semejante a miembros de la Policía Nacional es algo que está en evaluación. Lo que dispone la ley 2272 es que pertenezcan a organizaciones sociales, comunitarias, humanitarias, de manera que no se aplicaría esta ley precisamente en esos términos a miembros de la Policía Nacional, pero la Comisión está examinando la posibilidad que esto pudiera ocurrir mediante otro instrumento legal.
Muchas gracias, ministro. Y finalmente terminamos con la pregunta de Andrea Olaya, de Cable Noticias. Ministros, muy buenos días. Dos preguntitas. Uno, exactamente en qué fecha estos 7 jóvenes saldrán precisamente para ser parte de estas mesas de diálogos. Pues pronto, porque mire, el procedimiento que se sigue es el siguiente. Anoche el presidente firmó las resoluciones, se estarán notificando el día de hoy, supongo. Esto se le pasa a la oficina del comisionado de paz. El comisionado de paz lo remite a la autoridad judicial o fiscalía, en este caso es autoridades judiciales todos, a que tenga la competencia del caso para que ejecute la decisión. Si ya hoy es viernes, pues supongo que a principios de la próxima semana se habrán ya hecho esas efectivas. Y claro, una vez, aunque eso ya está en curso también, hayan suscrito la carta de compromiso con la oficina del comisionado de paz de cumplir con las tareas que se les asignen. Entonces, una medida de ejecución pronta. Digamos, para que ustedes tengan un paralelo, la aplicación de la figura es la que desde hace muchos años está prevista en la Ley de Orden Público, en la Ley 418 que se ha venido prorrogando. El presidente expide la resolución y por medio de la oficina del Alto Comisionado para la Paz se le remite a la autoridad que tenga a su cargo la persona detenida para que aplique la consecuencia jurídica del caso. Para terminar, una última pregunta, como el ministro Iván Velázquez afirmó que no todos hacían parte de la primera línea. De estos 7 jóvenes, ¿cuáles sí hacen parte de la primera línea? ¿1, 2, 3 o cuáles? ¿O ninguno? Digamos, como ese dato no aparece ni en el expediente ni en su perfil, no fue un dato que nosotros tuviéramos en consideración. Le dije, digamos, la forma como operó la comisión es la que he mencionado. ¿Qué tareas necesitamos? ¿Quiénes pueden cumplir esas tareas? Y por supuesto también mirar unas imputaciones que fueran por delitos que podríamos considerar leves. No hay delitos de lesa humanidad, ni sexuales, ni homicidios, ni torturas, nada de eso. Y la pertenencia a la adscripción a una organización social o humanitaria. Respecto de cada uno de estos 7, hay una certificación de una organización social de que estas personas forman parte de esa organización, pero el término que usted menciona no fue tenido en cuenta por nosotros. Gracias, ministro. Muchas gracias a los miembros del Gobierno Nacional, a los medios de comunicación que nos acompañaron en esta mañana y por supuesto a la audiencia del canal institucional. De esa manera damos por finalizada la rueda de prensa sobre los voceros de paz. Feliz día.